Tres helicópteros y 300 especialistas a pie buscan desde primera hora de la mañana en el torrente que atraviesa el municipio de Sant Llorenç y la costa y las aguas próximas a su desembocadura a Artur, el niño de 8 años, desaparecido en la riada de Levante el pasado martes. Pablo Casado ha escogido en su discurso apelar al sentimiento nacional y patriótico este fin de semana, enalteciendo la nación española, pero desde un punto de vista consideramos erróneo, porque erróneas han sido sus apelaciones a la historia. Podríamos decir que Casado ha reinventado nuestro pasado en sus declaraciones, apelando al orgullo patrio como herederos del hito más importante de la humanidad, según Casado, que sería pues la colonización. La reinterpretación de la historia de los españoles nos es conocida, desgraciadamente, sobre todo para una generación que se educó en el nacionalcatolicismo. Las elecciones bávaras en Alemania, con el auge de la extrema derecha, después de que partidos democráticos de centro derecha hayan dado legitimidad a su discurso xenófobo, han dejado un aviso a navegantes. Bienvenidos a Público al Día. El huracán Leslie ha provocado en Carcassonne, Francia, que sea esta declarada una zona catastrófica. Además, en Cataluña los restos de la tormenta tropical han dejado 17 heridos, 5 de ellos graves. Al menos 10 muertos ayer, la pasada madrugada, en las proximidades de Carcassonne, en Francia, por las trombas de agua que cayeron en una amplia región del sur de Francia, fronteriza con España, por efecto del paso de la tormenta Leslie. Más de 6.000 hogares permanecen sin luz en Cataluña por las lluvias. El Gobierno de España mantiene la senda de déficit público pactada con Bruselas, así lo han explicado las ministras de Economía y Hacienda tras el Consejo de Ministros extraordinario. Como verán, las nuevas previsiones de crecimiento del Gobierno, del 2,6% para 2018 y del 2,3% para 2019, suponen una ligera revisión a la baja con respecto a lo que preveíamos en el mes de julio, dentro de la horquilla que ya veníamos manejando. Nosotros, evidentemente, no contemplamos prórroga de los presupuestos en este momento, y mucho menos cuando nos tenemos que sentar ya a hablar con el resto de grupos parlamentarios. Acudimos a la negociación para concitar los apoyos y los acuerdos de la gran mayoría de los grupos, excepto aquellos que se han autoexcluido. Partido Popular y Ciudadanos, que ya antes de conocer las cuentas públicas dijeron que con ellos no se contara. No parece que estén tan interesados en el bienestar general del país. Pues mientras Albert Rivera tacha el acuerdo de los presupuestos de fake porque le faltan escaños y Pablo Casado cree que el Gobierno cede a las pretensiones de los independentistas, Pablo Echenique está convencido de que conseguirán los apoyos necesarios. Y de ese supuesto acuerdo fake entre Sánchez e Iglesias. A ese acuerdo le faltan escaños y sobre todo le falta proyecto de país. Que les exigen que la Fiscalía y que los jueces hagan lo que no deben hacer, que es modificar lo que es el cumplimiento del Código Penal en virtud de unos apoyos a un gobierno que es rehén de los apoyos de la moción de censura. Los apoyos parlamentarios que faltarían, que son los de los partidos vascos y catalanes, entendemos que finalmente llegarán. Y por otro lado tenemos al vicepresidente de la COE, Antonio Garamendi, que se ha mostrado muy pesimista con los presupuestos. Cree que la subida del salario mínimo rompe el diálogo social. Hay un montón de medidas que pensamos que son o casi imposibles, o si no son casi imposibles, lo que nos lleva es al país a una situación pues bastante peor de la que tenemos y posiblemente a un futuro pues no tan halagüeño como el que pensamos que podríamos tener si aplicáramos unas políticas, vamos a decirlo, más de rigor presupuestario, ¿no?
Pues el discurso islamófobo y antiinmigración de los socios de gobierno de Merkel no ha cumplido con el objetivo que ellos se habían propuesto, que era hacerse con los votos de los que no ven con buenos ojos la llegada de los inmigrantes. El resultado ha sido que se ha dado alas al partido más xenófobo y de la extrema derecha alemán, Alternativa por Alemania, que ya entró el año pasado en el Bundestag y que lo hace desde ahora en el Parlamento bávaro. Los votos que pierde la derecha tradicional se los lleva a la ultraderecha. Es la consecuencia para muchos de que partidos de centro den legitimidad a ideas ultras, fascistas y racistas. La derecha tradicional en Alemania, el CSU, eligió la xenofobia en su discurso para las elecciones bávaras, el mismo discurso que usa el partido de ultraderecha Alternativa por Alemania. El CSU renunció así al espacio del centro para hacerse con los votantes más extremistas. Usaron el odio anti-inmigración en una de las regiones más prósperas del país y el destino que gran parte del 1,5 millones de inmigrantes eligen para sobrevivir. Pero se equivocaron. Los socios de Merkel en el Bundestag han perdido la mayoría absoluta con la que llevan gobernando en Baviera 6 décadas. Y lejos de hacerse con los votos de la extrema derecha, han conseguido darle credibilidad a su discurso y otorgarles el 10% de sus propios votos. Es la polarización de la política, cuyos pasos se atisban en nuestra propia casa. Lo vemos en el discurso del líder del PP. La hispanidad es probablemente la etapa más brillante no de España, sino del hombre. Y es que la subida de Vox puede ser el paralelismo perfecto con la ultraderecha alemana. No compares a la Kale Borroka, a Berchale, con la Kale Borroka que está ahora teniendo lugar en Cataluña. El 1 de octubre, unos energúmenos de la propia Kale Borroka independentista intentaban asaltar el Parlamento. La derecha pierde votos que se van hacia los partidos más radicales y Rivera también lo nota. Hay importantísimos puntos de contacto entre Ciudadanos y Vox. Pero durante demasiados años hemos seguido clasificando a los españoles en rojos o en azules, en jóvenes, en mayores. Imágenes de meeting en las que no se encuentran muchas diferencias. ¡Viva España! Una situación que revela la radicalización de la derecha en España y en Europa. Pues ahí lo habéis visto también. Pablo Casado ha hecho una particular reinterpretación de la historia y ha apelado al sentimiento nacional español como bandera indiscutible de que España, para él la nación más antigua de Europa, es la nación más importante de la historia a nivel mundial. La hispanidad es el hito más importante de la humanidad para Casado y a veces se nos olvida, ha dicho, que ningún otro país puede decir que ha descubierto, no colonizado, sino descubierto para él, un nuevo mundo. Es probablemente la etapa más brillante no de España, sino del hombre. Con la resaca de la fiesta de la hispanidad, Pablo Casado, poseído del espíritu de los grandes conquistadores, ponía toda la carne en el asador para ganar las elecciones andaluzas. En un acto lleno de banderas españolas, Casado, ejerciendo de historiador, sacó pecho del nacionalismo español más profundo, reivindicando la hispanidad como la etapa más gloriosa para el hombre. Algo que no comparten los expertos. Este gran acontecimiento es un acontecimiento de luces y sombras, y con muchas sombras, que ya en estos momentos no se puede considerar como si fuera una película de Walt Disney. Nunca antes el hombre había conseguido trasladar la cultura, la historia, la religión, la historia de una nación a tantos sitios a la vez. Los romanos sí lo hicieron, o sea, los romanos sí lo hicieron, y los ingleses lo hicieron después, y en este sentido lo hicieron mejor. Casado también defendió que España es la nación más antigua de Europa. Y mucho tiene que ver la historia de esta tierra con lo que ahora mismo es la historia de la nación más vieja de Europa. Una idea que ya habíamos escuchado antes. Somos la nación más antigua de Europa y la que llevamos más tiempo viviendo juntos. Toda la vieja Europa, pues las identidades se van forjando desde la Edad Media, entonces no tiene particular. A un mes y medio para las elecciones andaluzas, Pablo Casado ya está escribiendo su propia historia. Entró en el edificio del consulado y nunca salió de allí. Arabia Saudí, ese país con el que ninguno de los gobiernos españoles se atreve a romper lazos, aunque la violación de los derechos humanos sea allí permanente, es sospechoso de haber torturado y asesinado a un periodista disidente con el gobierno.
En un reloj como este estarían grabadas las imágenes de ese asesinato, aunque el gobierno de Riad lo niegue. Esta es la última imagen del periodista saudí Jamal Khashoggi. Las cámaras de seguridad del consulado de Arabia Saudí le grabaron entrando al edificio hace 13 días. Allí aseguran que el periodista salió del edificio, pero ni su novia, que lo esperó fuera durante 11 horas, ni las cámaras de seguridad captaron el momento. Ahora, el periódico turco Sabah asegura que el periodista fue torturado y asesinado. Afirman que la grabadora del reloj inteligente que Khashoggi habría activado al entrar en el consulado lo captó todo. Y estas imágenes podrían corroborarlo. En ellas se ven hasta 15 supuestos agentes de la inteligencia saudí, entre ellos un médico forense militar, llegando a Estambul pocas horas antes de la desaparición del periodista. Las autoridades sauditas han negado las acusaciones y dicen que trabajan en su búsqueda. Mientras tanto, la Unión Europea ha pedido explicaciones. Esperamos de las autoridades saudíes una investigación completa y transparente de lo ocurrido. Jamal Khashoggi tenía 59 años y era muy crítico con el gobierno saudí, especialmente con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Tras su llegada al trono, se había autoexiliado en Estados Unidos, donde seguía escribiendo sobre el príncipe en su columna en el Washington Post. Mohammed bin Salman es el futuro rey de Arabia Saudí. Ahora ejerce de primer ministro y también de ministro de Defensa. De hecho, en abril de este año visitó España y se reunió con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, ex ministra de Defensa. De aquel encuentro salió el famoso contrato con la empresa Navantia para la construcción y venta de 5 corbetas por 2.000 millones de euros. Mutilación genital, sometimiento y sueños truncados. Son algunas de las cosas que sufren las niñas forzadas a casarse en países del tercer mundo, pero también niñas inmigrantes que viven aquí en España. Una niña de solo 5 años y hasta 10 casos el año pasado en Cataluña. ¿Cuántos casos hay en España? No lo sabemos porque, sorprendentemente, no hay registros estatales. Comercializan con ellas como si fueran productos. Entregan a sus hijas y nietas a cambio de otros bienes como ganado o tierras. Son niñas obligadas a casarse con hombres de avanzada edad para luego estar a su disposición. Sin darles opción a elegir su futuro, el ciclo de vida de estas menores se trunca. No terminan su formación escolar, en muchas ocasiones ni siquiera lo empiezan. En el transcurso de la ceremonia nupcial, muchas de ellas sufren la ablación, la mutilación genital femenina, y durante el resto de sus vidas sufrirán abusos de todo tipo de su marido. Ocurre en África subsahariana, India y Pakistán, pero también en España. Al año se registran en nuestro país 400 casos de niñas inmigrantes de entre 10 y 16 años que se ven sometidas a un matrimonio forzado. Menores procedentes del norte de África, India, Pakistán y Magreb. Sin embargo, a pesar de estas cifras, ¿por qué solo en Cataluña hay un registro de este tipo de casos? El año pasado se detectaron allí 10 víctimas, una de ellas de tan solo 5 años. Los Mossos d'Esquadra tienen un protocolo para actuar en estos casos que, sin embargo, en el resto de equipos policiales de España no existe. Ni siquiera después de la reforma del Código Penal de 2015, en el que se incluyó por primera vez en nuestra historia como delito. En los últimos 5 años, 75 casos en Cataluña. Mañana se cumple un año de la entrada en prisión de los Jordis y hoy Amnistía Internacional ha exigido su libertad. La organización internacional asegura que los cargos contra Sánchez y Cuixart son injustificados y deben ser desestimados y que no hay justificación para mantenerlos en prisión preventiva. Su encarcelamiento durante un año a la espera del juicio constituye una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y la reunión pacífica. Otra de las voces en el desierto de las luchas no escuchadas de Amnistía Internacional y de muchas otras organizaciones no gubernamentales es que cesen los bombardeos de unos y otros en Siria. 7 años ya en los que
sobre los sirios caen, entre otras, armas químicas. En 106 ocasiones han sido rociados por este tipo de bombas ante la pasividad internacional. Sobre sus cabezas la amenaza de las armas químicas, del gas atín, del gas cloro, esas sustancias que hacen que su cuerpo convulsione, se paralice o termine con su vida. Es la pesadilla de su día a día. La BBC señala que desde 2013 en Siria se han producido ataques químicos en más de 106 ocasiones, que al menos 51 de esos ataques se lanzaron desde el aire por el gobierno sirio, por las fuerzas de Bashar al-Assad. La mayor parte de ellos tuvo lugar en Idlib, en el noroeste del país, pero también en Hama, Alepo y Guta. Todas estas zonas corresponden a las fuerzas de oposición, una acusación que el gobierno sirio ha negado en reiteradas ocasiones. No las usamos, no hay pruebas. Un cruce de reproches que no cesa, como tampoco lo hacen los ataques, a pesar de la destrucción de más de 1.300 toneladas de armamento químico. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas y Naciones Unidas terminaron con parte, pero no lograron poner fin a la pesadilla. El incidente más grave tuvo lugar en abril de 2017, cuando 80 personas perdieron la vida. Ocurrió en la ciudad de Han Seyhoun, en Idlib. Mientras tanto, Amnistía Internacional no duda en culpar a Estados Unidos de la destrucción del 80% de Raqqa, de la muerte de cientos de civiles. Considera un insulto para los supervivientes los desmentidos del gobierno estadounidense. Muestran su preocupación por lo ocurrido en octubre de 2017, cuando las fuerzas de coalición anunciaron la victoria sobre el Estado Islámico, que utilizó a civiles como escudos humanos. Una guerra en la que han muerto más de 500.000 de personas. Nos vamos. Os dejamos en la frontera esta noche con Iván Lezno de Insurgencia y Juan Carlos Monedero. Hasta mañana.